Vamos a hablar de las tierras raras, que no son tan raras en realidad. Las tierras raras llevan ese nombre, pero en realidad son un grupo de óxidos que se encuentra en muchos sistemas minerales, y no son tan escasas como parece, solo que han sido poco exploradas y yo creo que ahora, con los temas de la geopolítica y de la restricción al acceso de las tierras raras, va a comenzar a explorarse más y a desarrollarse proyectos. Y creo que tenemos una interesante oportunidad. Ahora vamos a ver qué ocurre en Brasil, qué ocurre en Paraguay, qué ocurre en Argentina. Y creo que si enlazamos todos esos datos geológicos, bueno, puede surgir para ustedes buenas ideas para Paraguay. En el contexto global, el mercado tiene un crecimiento del 14,9-15% anual y es impulsado por la electromovilidad, y desgraciadamente en los últimos 3 o 4 años por la industria de la defensa. Todo lo que implique electrónica lleva tierras raras, desde los imanes de los molinos a viento hasta las cabezas que guían a los misiles, con lo cual las tierras raras contribuyen a la electrificación y a actividades pacíficas, pero también contribuyen a las actividades bélicas. ¿Cuál es el problema de las tierras raras? Que China domina el 85% del procesamiento. Y no es que el procesamiento sea algo tan complicado, sino que por un tema económico, Estados Unidos hace 20 años producía tierras raras, pero por un tema económico dejó de producir los subproductos y bueno, y China se convirtió con su yacimiento en Mongolia en el principal proveedor mundial. Y hoy lo podemos ver en la prensa, que China restringe la salida de tierras raras, que China controla el precio, que a unos países les vende y a otros no. Entonces, bueno, yo creo que esa es la oportunidad, dejar de ser espectadores. Sabemos que la transición energética va a requerir nuevas fuentes, que China no va a ser suficiente. Y bueno, Sudamérica tiene un potencial y podríamos aspirar a ser un hub de procesamiento si le ponemos energía e ideas al tema de las tierras raras. Las tierras raras provienen de dos tipos de yacimientos: las de roca dura, llamadas de roca dura o hard rock, que serían las carbonatitas. Eh, lo que tiene interesante es que pueden producir un alto volumen, y la mayor concentración en carbonatitas que vamos a encontrar son las tierras raras livianas. Y las arcillas iónicas, que son depósitos arcillosos que absorben sobre su superficie los óxidos de las tierras raras. Y normalmente las arcillas iónicas, que son las que caracterizan a los depósitos de China, también se caracterizan por ser ricas en tierras raras pesadas, heavy rare earth. Los minerales que las pueden concentrar a las tierras raras son los feldespato, la biotita, el apatito, esto en las livianas o ligeras, y los piroxenos, anfíboles y granate las concentran en las tierras raras pesadas. Vamos a ver qué minerales son los que contienen tierras raras. En primer lugar está la basnacita, que es un fluorcarbonato de tierras raras. Es el más abundante y frecuente y la principal fuente de tierras raras livianas. Y este mineral contiene entre el 65 y el 75% de óxidos de tierras raras. O sea, ustedes ahí pueden ver en la fórmula, es compleja, pero bueno, es un fluorcarbonato de óxidos de tierra rara. La monacita es el segundo en importancia y en abundancia.
es una fuente de tierras raras, pero este suele contener torio, así que eso es una buena idea para explorar las anomalías de torio que pueden conducir a monazita y a tierras raras. Ojo, eso también implica un desafío ambiental, pero bueno, eso lo tendrán que resolver los ingenieros procesistas. La monazita contiene entre el 35 y el 71% de tierras raras, dependiendo del lugar y del yacimiento. Y la cenotima, que es un fosfato de itrio, ocupa la tercera posición, concentra tierras raras pesadas, así que si vamos a este mineral ya sabemos que tenemos las pesadas. Ahora en una siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las livianas y las pesadas. Bueno, y este mineral contiene entre el 51 y el 67% de óxidos de tierra rara. ¿Cuáles son los minerales de importancia económica que contienen tierras raras? Aparte de estos tres que son los principales: la loparita, apatita, eudialita. Estos están en algunos depósitos específicos y muy raros en Rusia y Suecia. Las arcillas de absorción iónicas o aloicita, que si bien no son minerales de tierra rara, son arcillas, pero son silicatos que absorben las tierras raras y las contienen absorbidas en su superficie. Y son la fuente dominante de tierras raras a nivel mundial, ya que el principal depósito de tierras raras del mundo, que está en Mongolia, controlado por China, está compuesto por arcillas de absorción iónica con altos contenidos de tierras raras. Aquí tenemos todo el listado. Para serles sincero, yo ya no me lo sé de memoria, así que lo pueden ir viendo ahí. Lo que sé o me acuerdo bien es que el neodymium, por ejemplo, es importantísimo para, para los imanes y sobre todo para las turbinas eólicas. Y estamos hablando de minerales que valen $50.000 la tonelada. Eh, Toda esta serie, que es denominada tierras raras, es esta que vemos acá en este listado, y tenemos a partir del lantanium, cerium, las tierras raras livianas, después tenemos las tierras raras intermedias y terminando con el yttrium y el lutetium, que son las tierras raras pesadas. Veamos qué pasa en Brasil. Esta es la referencia para empezar. Todos esos puntitos que ven ahí son manifestaciones, proyectos de exploración, los puntos azules, ¿no? De tierras raras. Verán que la mayoría está sobre la costa, em, pero los que están en rojo son Serra Verde en Goiás y Araxá en Minas Gerais, que estos son minas que producen tierras raras. Después vamos a ver cuál es la posición de Brasil. En realidad, a nivel mundial, ocupa una posición muy chica, pero en Sudamérica diríamos que es un gigante en la producción de tierras raras. ¿En qué se diferencian estos dos yacimientos? Araxá son arcillas iónicas y está en producción. Y, perdón, Serra Verde son arcillas iónicas y está en producción. Y Araxá son carbonatitas, una carbonatita gigante en realidad, de edad cretácica, y contiene tierras raras y niobio. Em, Esta carbonatita es una de las más grandes que se ha descubierto en el mundo, pero incluso en Sudamérica es gigante. ¿Y por qué vale la pena tener en cuenta esta carbonatita? Esta carbonatita intruye los lineamientos del Rift Cretácico. Así que esos lineamientos los tenemos en Argentina y los tienen ustedes en Paraguay. Con lo cual, ya les estoy dando un dato de dónde hay que ir a buscar carbonatitas. Y
Las arcillas iónicas pueden estar cerca o alrededor de las carbonatitas o pueden no estar, pero son también fuente de tierras raras. La clave geológica, cratones antiguos con intrusivos carbonatíticos, normalmente de edad jurásica cretácica, y podría ser también, como en el caso de Serra Verde, clima tropical que produce enriquecimiento supergénico en lateritas. Vamos a Argentina, donde van a ver un listado de depósitos primarios, magmáticos e hidrotermales. Son todas estas estrellitas negro. Y van a ver una estrellita en rojo en la provincia de Buenos Aires. Esto lo vamos a ver en otra diapositiva porque es un caso, yo diría, nuevo, una sorpresa a nivel mundial. Están recién en los comienzos de la exploración, pero vale la pena conocerlo por separado. Entonces, los depósitos que presentan mineralización de tierras raras están en la provincia de San Luis, que es Rodeo de los Molles, en la provincia de Santiago del Estero, que es Jacimampa, en San Juan, en la Sierra de Valle Fértil, en Catamarca, en la zona de Belén y en las provincias de Salta y Jujuy, en los depósitos de Ranguel o Iruya. Empecemos por arriba, en el norte. Jujuy, Salta. El distrito Ranguel, Hornillos, Iruya. El target, carbonatitas y sienitas ricos en tierras raras y niobio. Y miren el detalle, complejos alcalinos cretácicos. En el centro oeste de Catamarca y Valle Fértil en San Juan son sistemas hidrotermales alcalinos formados por pegmatitas graníticas del Paleozoico, Ordovícico. Ustedes tienen bastante de estas rocas, habría que ver si tienen pegmatitas. Si bien estos son depósitos que están recién en etapa de exploración, hay manifestaciones de tierra rara. Y esto coincide con lo que acaba de hablar el colega sobre el uso de Aster. Eh, con imágenes Aster se han podido detectar halos de alteración sobre rocas de caja, sobre rocas antiguas, paleozoicas, ordovícicas, y en algunos casos sobre intrusivos alcalinos. Y el Aster detecta algunos minerales que contienen las tierras raras. Y después vamos a lo que es Sierra Pampeana, Santiago del Estero, que es lo que estoy marcando con el puntero, está en el límite con Córdoba. Este es el proyecto Jacimampa. Son carbonatitas intrusivas en basamento, también de edad cretácica. Rodeo de los Molles en San Luis, es un antiguo depósito de basnacita y monacita de edad Jurásico Medio. O sea, aquí empezó a abrirse el rift y en el Cretácico por aquí pasaron los lineamientos y seguramente esos lineamientos siguieron por aquí, por Paraguay y llegaron o se extienden hasta Brasil. Y ahora vamos al rojo. Este punto, provincia de Buenos Aires, Sierra de Tandilia, y para los que quieran ir a visitar esas arcillitas, muy cerca de Mar del Plata. Y este es un caso raro, porque son arcillas iónicas, pero no son lateritas. No son como las de China, ni ninguna otra laterita conocida, por ejemplo, en Estados Unidos. La roca huésped es un basamento formado por arcillitas en realidad, del Neoproterozoico al Precámbrico. El evento mineralizante es una meteorización química intensa que fue ocurriendo a lo largo del Precámbrico Cámbrico y que se reactivó en el Pérmico, porque las últimas hilitas datadas en estos niveles de pelitas rojas laminadas
Esa última alteración tiene edad pérmica. ¿Y cuál es el mecanismo para entrampar las tierras raras? Se produce la hidrólisis de los minerales primarios que estaban en el basamento, liberan los iones de tierras raras, se produce una formación de fases secundarias, de florecita, monacita, de muy pocos micrones que quedan atrapadas en la matriz durante la diagénesis. Entonces, el modelo sería, no es una laterita, es una paleosaprolita, no es la laterita tropical moderna, es una alteración hidrotermal de origen climático posterior a la sedimentación y es una trampa, o la podemos considerar una trampa geoquímica antigua. La mineralogía está compuesta por hematita, guetita, caolinita y lita y tiene altos contenidos de cerio, lantanio y neodimio. Tierras raras de alto valor. Dos de estas valen por lo menos $50.000 la tonelada. Y bueno, esto es lo que estaban esperando. ¿Qué tenemos en Paraguay? Aquí la hipótesis geológica es la conexión entre los complejos de Brasil y el de las sierras argentinas. ¿Y qué targets se me ocurre que serían favorables de exploración en Paraguay? En el norte tendríamos el cratón del río Apa, que es una ventana del Precámbrico y podría tener un potencial similar a lo que es el área de Barker y Tandil en la provincia de Buenos Aires. O sea, no busquemos ahí lateritas, pero podría contener paleolateritas o paleosaprolitas enriquecidas a partir de un basamento que contiene tierras raras. Y después la provincia alcalina, Asunción, Amambay Central, donde hay rocas alcalinas alineadas con fallas transcurrentes y del rifting del Cretácico inferior, que las conectan con Rangel en Argentina, en Jujuy Salta, y con Araxá en Brasil. Hay posibles carbonatitas mm, eh, poco aflorantes, pero ya reconocidas, que en esta zona, en la zona de Capitán Vado, con anomalías circulares y lateritas superficiales. Ahí los targets son las dos, las carbonatitas y las lateritas. Y después, cualquier laterita o suelo rojo sobre intrusivos alcalinos sería un potencial de exploración en Paraguay. Aquí hay un resumen de los proyectos que nombré recién y de la edad principal de los intrusivos o del proceso mineralizante y del evento geológico tectónico, ¿no? El Rincón de los Molles, San Luis, son granitos del Paleozoico medio superior, pero tienen intrusivos alcalinos jurásicos. Rangel en Iruya, en Jujuy, Salta, acá me faltó poner Salta porque comparten las dos provincias, corresponde al ciclo magmático alcalino del Jurásico al Cretácico, que corresponde a la cuenca del Grupo Salta. Eso también se extiende a Paraguay. Bueno, Capitán Baldo serían del Cretácico inferior, también parte del Rift Mesozoico. Jacimampa en Santiago del Estero son rocas del Cámbrico inferior, pero con intrusivos alcalinos jurásicos al Paleógeno. Y Barker, provincia de Buenos Aires, este es el caso raro, digamos. Un paleoproterozoico cubierto por arcillitas y areniscas del neoproterozoico, 800 millones de años, con una mineralización reactivada en el Pérmico. Hoja de ruta y conclusiones. Revisión de radiometría aérea. Hay que filtrar anomalías de torio y uranio como trazadores indirectos de tierras raras. El niobio es otro trazador. Revisar canteras de áridos. La distinción, acá distingamos petrográficamente, cuando hablo de áridos no hablo del granito comercial,
sino de áridos intrusivos alcalinos, sienita, granito tipo A, que son potencialmente fértiles para tener, contener tierras raras. Y el target sería también otro target sería el material de destape, la saprolita. Lo que la cantera descarta puede ser la mena de arcillas iónicas. O sea, no descuidar ninguna de las dos. Los intrusivos alcalinos y las arcillas que pueden tener, haber absorbido tierras raras a partir de esos intrusivos. Control estructural es fundamental, identificar las zonas de cruce de lineamiento y fallas transcurrentes. Entonces, en esos casos también target intrusivos alcalinos controlado por la extensión, por fallas de extensión. Y la geoquímica del suelo con barrido sistemático en las zonas de borde de cratón y estructuras circulares. Y me permito agregar a esto, después de haber visto la primera presentación, un estudio de imágenes Aster para determinar componentes de tierras raras y minerales. Con el Aster también se podrían determinar la presencia de minerales eh, factible de contener tierras raras. Todo este trabajo lo estamos haciendo en conjunto en site, minerales críticos, exploración, desarrollo, modelos de negocio, con una colega en Houston, Silver Compass, que se dedica al desarrollo de minerales críticos, imágenes y sensores. Con ella hacemos Aster también para este tipo de depósitos. Y a su vez tenemos el acceso al benchmark técnico y los modelos de negocio de Estados Unidos, que es una gran ventaja. Y a esto sumamos a Fremont, que se especializa en procesos mineros, ingeniería, construcción, montaje, automatización e inteligencia artificial, que está haciendo muchos y muy buenos avances en este tema de la prospección, la exploración y el futuro proceso de tierras raras. Bueno, aquí termina la presentación, pero les voy a mostrar algunas fotografías. Eh, es importante medir la magnetometría. Estas anomalías magnéticas indican a estos intrusivos eh, que nos sirven para localizar las tierras raras. La radiometría es fundamental y acá le agregaría antes que esto el estudio Aster, entonces haríamos estudio Aster, magnetometría, radiometría. Después no queda otra, hay que ir al campo, trinchera, muestreo de la roca que está debajo de la trinchera. En este caso, esto es Jacimampa, entonces el muestreo de la roca dura que está debajo de la capa de suelo, pero hay otros casos. Esto es Baker, si bien es un modelo atípico, en Baker lo que hay que muestrear son las arcillitas rojas, que sería, no es una laterita, pero sería lo que más se asemeja a una laterita. Y un dato gracioso de esta zona, muchas de estas pelitas rojas coinciden con zonas donde hay canteras y se fabrican ladrillos. Así que habría que considerar que una buena parte de los ladrillos que se usan para la construcción en Buenos Aires pueden contener tierras raras. Eh, yo no he estudiado solo las tierras raras, bueno, esta era una presentación para tierras raras, pero la verdad es que le estoy dando mucha importancia a los minerales críticos. Estados Unidos ha definido minerales críticos y creo que hay que darle mucha importancia, sobre todo porque los minerales críticos están manejados por la geopolítica. Entonces es importante no dormirse como se durmió todo Occidente con respecto a las tierras raras y ahora está en una búsqueda frenética para poder compensar lo que China no le quiere vender. Y fíjense que este listado en rojo, que es en el corto término, en la mayoría son tierras raras, excepto el grafito, pero toda esta lista acá de rojo
son tierras raras. Eh, Hay que tener en cuenta que la fluorita también es un mineral crítico, el aluminio, el cobre, el titanio, eh, bueno, el litio y el uranio, por supuesto, el níquel, el magnesio, el platino. Los que están en verde no son tan críticos, los amarillos están cerca de crítico y los rojos son muy críticos. Y a término más largo, tenemos casi todas las tierras raras, a las que agregamos grafito y cobalto, eh, como minerales extremadamente críticos, a lo que se suma el litio y el níquel. El aluminio y la fluorita son moderadamente críticos. El uranio sigue siendo crítico también con el tiempo. Y el cobre, el acero y el sílice también son moderadamente críticos. Y acá un estado del mercado mundial. Fíjense que China produce el 70%, pero ojo, produce el 70%, pero tiene la capacidad de proceso del 85%. ¿Por qué? Porque Australia le vende a China y China después lo procesa. Estados Unidos está en el 14%, bueno, Australia, y ahí vamos bajando. Y fíjense dónde empieza a aparecer Sudamérica. Aquí, 003 con Brasil. Y en la primera diapositiva lo mostramos como un gigante. Bueno, esto es para que veamos que todo es relativo y si bien nosotros lo vemos como un gigante, a nivel mundial tiene una producción realmente escasa. Bueno, muchas gracias por la atención y vuelvo a esta diapositiva del final. Muchas gracias por la atención y a disposición para las preguntas que quieran ahora o si no, Sofía o Wilmar me las pueden mandar por mail y se las puedo responder con más detalle, por supuesto. Muchísimas gracias, Sergio. Te lo agradecemos. Realmente una presentación reveladora. Nos has dado un panorama clarísimo sobre dónde estamos parados eh, dentro del hemisferio sur respecto a las tierras raras. Bueno, es un tema estratégico que combina, como bien dijiste, el futuro tecnológico. Contamos con una pequeña pregunta, viene de la señorita Ana Clarici, y dice así, Sergio. En los carbonatitas del Paraguay, afloramientos que están relacionados a los grandes alineamientos noroeste-sureste de la cuenca del Paraná, ya fueron estudiados desde la década de los 80 y 90, con geoquímica y otros estudios. Fueron comprobados varios elementos raros, muy parecido al de Araxa. Sí, Sí. Ahí está, con eso cierra la pregunta. Un comentario. bueno, Perdón, es un comentario que no está bien el entrega comentario. nada. Y yo le voy a responder con una pregunta entonces. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando para ir ahí y desarrollarlo? Así mismo. Perdón, era un De comentario. acuerdo. No, no, por eso, Aquí. pero bueno, la respuesta es esa porque es lo que hablamos hoy. Está conectando los depósitos que se han desarrollado con exploración en Argentina y los de Brasil. Y si hace esa conexión, yo iría a ver qué está pasando, vería las carbonatitas y vería las lateritas que pueden estar relacionadas a esas carbonatitas o no. Pero ya fueron comprobados. Eh, Bueno, entonces si ya fueron comprobados, es un target para Niobio, exploración. titanio, todo eso. No, no sé actualmente cómo está la exploración minera ahí en ese lugar, pero mucho Claro. tiempo se explotó como inclusive cal. Entonces, Bueno, sí, eso, perdón, eso que estás comentando es muy común. La mayoría, no voy a decir el 100% porque no me atrevo a incluir el 100%, pero te diría que la mayoría de los proyectos que explotan o explotaron tierras raras
en algún momento fueron proyectos por otros minerales y las tierras raras eran un subproducto y ahora con este cambio geopolítico de los últimos 4 años se han convertido en MENA, las tierras raras. Así que es normal eso. La mayoría de los depósitos, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los mayores productores de tierras raras es una mina de molibdeno. Y la tierra rara es un elemento accesorio al molibdeno, pero hoy se convirtió en mena y compite con el molibdeno, por supuesto. Una pregunta. Usted dijo que el aluminio también está siendo muy cotizado para como elemento o como, en este Crítico, caso, sí. como metal, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos en Paraguay varios yacimientos de caolín que tienen alto porcentaje de Bauxita, aluminio. bauxita, sí. Eso también se podría pensar porque sí tenemos bastante y es Bueno, interesante. sí, yo creo que lo podrían pensar. Yo les voy a hablar de la referencia, desconozco esto de Paraguay, pero les puedo hablar de la referencia que tengo en la zona de Misiones, donde se estudió y posiblemente tenga alguna relación, y se la llama bauxita pobre, porque si bien las lateritas contienen una buena cantidad de bauxita, no la tienen en la proporción de la bauxita de Australia o de otros lugares donde se procesa para el aluminio. Y como referencia te digo, en la Patagonia Argentina se produce aluminio porque, bueno, porque hay una línea eléctrica que viene de una central de la cordillera que es de bajo costo, pero la bauxita se trae de Australia. No se está trabajando la bauxita de baja ley que hay en Misiones. Pero es como todas las cosas, hay que explorarlo y ver si realmente es una bauxita de baja ley y hay que descartarla o puede tener en alguna parte del depósito bauxita de más alta ley. Y en el caso, 32%. claro, y en el caso de ustedes también tienen la 30%. gran ventaja, electricidad barata para producir aluminio. Ujú. Bueno, gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias nuevamente. Tu presentación excelente y magistral, como siempre. Quedo a disposición, porque yo creo que tenemos que seguir. Bueno, la presentación tenía un tiempo, no me extendí, podría haber incluido cosas de Perú, cosas de Chile, o sea, las tierras raras no se concentran solo en Brasil, Paraguay y Argentina. Pero bueno, puse Argentina, que es lo que conozco, los depósitos que pisé, que martillé con mi martillo y tomé muestras. Y puse los de Brasil que los conozco por bibliografía y por modelos geológicos y que los usé para definir los proyectos de Argentina. Y ya que estamos y que esto, la presentación es para Paraguay, bueno, lo incluí. No puede haber un gap entre Paraguay, Brasil y Argentina, tiene que haber una continuidad. Así que de nosotros depende que definamos esa continuidad. Pero así mismo, Sergio, y esperemos contar contigo en la futura edición, en el 2026. Claro. Bueno, muchísimas gracias y saludos Dale, a todos los amigos de Paraguay. excelente. Saludos, saludos. Hasta luego. Bueno, Chao, chao. excelente. Llegamos así a la tercera y última edición. Abrimos y cambiamos la dinámica. Hemos presentado un conversatorio, disculpe, con tres profesionales de primer nivel, que combinando lo académico, la gestión empresarial y el trabajo de campo. Es un honor para mí presentarles a la magíster Paola Parini,
Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas áreas geológicas y ambientales, trabajando para empresas e instituciones nacionales e internacionales. Su experiencia en minería abarca las fases de prospección, exploración y explotación, así como los sectores administrativos y de gestión, buscando minerales como oro, plata, cobre, minerales de hierro, tierras raras, minerales críticos y estratégicos. Ha trabajado para empresas como CDS Energy, Paraguay Gas and Energy, Lampa, Latin America Minerals Paraguay, Minas Paraguay, Minería Lucas, Golden Around Resource Corp y Luna Energy, entre otras. Entre las diversas funciones que Paola ha desempeñado en la industria minera se encuentran las de geología de campo para prospección, geología de campo para exploración, encargada de cantera y plantas, gerente de proyectos y consultora ambiental. También se ha desempeñado como administradora, gerente y directora en empresas vinculadas a la minería y la ingeniería. Tiene una maestría en cambio climático y desarrollo sostenible y es especialista en SIG, impartiendo esta asignatura como encargada de cátedra en la Universidad Nacional de Asunción, FACEM, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales durante varios años. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la AGP durante varios periodos y en los últimos años se ha desempeñado como consultora independiente en proyectos geológicos y ambientales. El siguiente que estará presente es el magíster Darío Gómez. Ya presente. Darío Gómez, el profesor Darío posee un extenso currículum que los vamos a resumir. Es licenciado en Ciencias Mención Geología y posee una maestría de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, además de una especialización en didáctica universitaria. En el ámbito profesional, posee una amplia trayectoria que se ha desempeñado como gerente y representante en proyectos mineros y como consultor de servicios geológicos, hidrogeológicos y geofísicos. Destacada su experiencia en el gerenciamiento de trabajo de campo, gabinete y laboratorio, incluyendo la supervisión de perforación de pozos tubulares profundos. En el ámbito académico, cuenta con una extensa experiencia como docente titular de la Cátedra de Geología del Paraguay y Geología Estructural del Departamento de Geología FACEN 1. Actualmente se encuentra gerenciando un proyecto minero en el norte del Chaco paraguayo. Y a la tercera y la más importante, magíster Mónica Marlene Quintana. Es licenciada en Ciencias Mención Geología y posee una maestría en Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, además de una especialización en didáctica universitaria. En el ámbito profesional se ha desempeñado como gerente técnico y representante legal en proyectos mineros y como consultora gerente de servicios geofísicos. Destaca su experiencia en el gerenciamiento de trabajo de campo, gabinete y laboratorio en manejo de programas SIG, ARGIS y la operación y equipo especialización de geofísica, incluyendo la supervisión de perforación de pozos tubulares profundos. En el ámbito académico, cuenta con 12 años de experiencia docente, incluyendo 14 años en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, y actualmente es profesora asistente del Departamento de Geología y ha sido encargada de cátedra de estratigrafía y sedimentología. Su trabajo docente se complementa con publicaciones de materiales de lectura y guía práctica sobre estratigrafía y sedimentología, manteniendo una actualización constante en metodología de investigación, didáctica y aplicación de equipos geofísicos. Entonces, y valorando el tiempo, abrimos este conversatorio por intermedio de la licenciada Joana Lev. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Federico. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Se escucha muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a todos para este conversatorio, acá con grandes colegas, como escucharon, profesionales de primera. Vamos a estar explorando un poquito lo que sería el presente
y el futuro de la minería en nuestro país, ya que en estos últimos tiempos ha sido un tema bastante que resuena con algunos debates, algunos desafíos que se han enfrentado el país con relación a la minería. Bueno, antes de que demos inicio a este conversatorio, les recuerdo o les menciono, mejor dicho, a todos que pueden ir realizando sus comentarios, opiniones, preguntas en el chat o levantando la mano para poder cederle la palabra y así hacer un poco más dinámico este conversatorio. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio con la primera pregunta a nuestros panelistas con la pregunta que dice, ¿cómo describiría la situación actual del sector minero en Paraguay? Iniciando por el licenciado Darío Gómez, si le cedo la palabra. Buenas noches, espero que me escuchen. Acabo de conectarme porque estoy llegando a la facultad. Y si me escuchan, entonces voy a dar mi opinión. Sí, profe, te escuchamos un poco despacio, un poco bajito. Sí, ahora estoy conectándome, así es que. Sí, no hay Y problema. bueno, a la primera pregunta que me habían planteado, digamos así, yo escribí algo rápido y mal esta mañana, pero antes quería decir que mi experiencia como geólogo apuntando hacia la minería data de muchos años atrás, habiendo arrancado apenas recibido con la explotación del yeso en el Chaco. Estuve como 20 años en el Ministerio de Obras Públicas en la dirección de Recursos Minerales, en el Viceministerio de Minas y Energía, habiéndome retirado del ministerio siendo director de Recursos Minerales. He participado en conferencias, convenios internacionales y ferias mundiales de minería. Así es que mi área es más la minería que cualquier otra cosa. ¿Cómo describiría la situación actual del sector minero en Paraguay? Espero no lo tomen a pecho, pero mi conocimiento, mi experiencia y mi habilidad en el campo me permite dar estas opiniones sin querer ofender a nadie ni acusar a nadie. Pero yo considero que es muy compleja. La situación actual del sector minero en Paraguay es muy compleja, dado que estamos sin cobertura cartográfica actualizada, sin evaluación de sus recursos minerales, aunque sea para prospección, sin definición de una política nacional que apoye y sustente a la autoridad de aplicación minera, léase Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Minas y Energía y la Dirección de Recursos Minerales. Sin una definición política de que los recursos minerales constituyen una fuente importante de recursos económicos en materia prima, industria, tecnología, mano de obra, infraestructura, etcétera, y que solamente apunta a convertir al país en un gran parque nacional o reservas de la biosfera, etcétera, etcétera, rosos y prolongados que hacen huir a las empresas interesadas en minería. Esta es la visión que yo tengo de la situación actual. Y solamente voy a dar un ejemplo. Un permiso de prospección nosotros lo hemos logrado en 4 años. Cualquier empresa huye al primer año. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos, Sí, ambientales o profe, regulatorios? Perdón, profe, sí. sí. Ahí mismo quiero pasarle un poco también la palabra a la licenciada Paula para que pueda dar un poco su Ya. opinión sobre lo que... Eso sería la dinámica. Perfecto, gracias. Sí,
Sí, sí, sí, no, no hay problema. Para que pueda también escuchar su parecer sobre la primera pregunta. Genial, gracias. Licenciada Paola. Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha muy bien. Bueno, yo coincido plenamente con el profesor Darío. Creo que la situación actual de la minería es compleja, por no decir crítica, ya que está tan de moda este término crítico con los minerales críticos también, ¿verdad? Cuesta muchísimo, no sé si atraer, pero sostener la atracción una vez que se logra atraer inversiones, porque las condiciones dadas desalientan. Así como dijo el profesor, a él le tomó 4 años conseguir un permiso de prospección. Estamos hablando de la primera fase, la más sencilla, la que menos impacto genera, una fase prácticamente del primer pasito que se tiene que dar en minería. Y no logramos avanzar en lo más básico, que es eso, ¿verdad? En conseguir permisos rápidamente cuando el país debería de recibir estas oportunidades con los brazos abiertos y tratando de generar simplicidad en todos los procesos, ¿verdad? Como les digo, es una fase donde no hay prácticamente impactos, no se generan eh, mayores inconvenientes, mayores conflictos sociales ni nada por el estilo. Es investigación pura. Entonces, realmente nos falta mucho para que sea un panorama alentador, ¿verdad? Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, le cedo la palabra a la licenciada Mónica para ver un poco también su perspectiva sobre esta situación de la minería. Buenas noches a todos. También coincido con lo que dijo el profesor Darío y la compañera Paola Parini. Realmente el mayor, vamos a decir, la mayor situación en cuanto a lo legal es la falta justamente de la seguridad política, que eso sería eh, digamos, el mayor desafío para atraer las inversiones y sostener, como dijo Paola, ¿verdad? Eh, es lo que faltaría trabajar más para agilizar justamente y que los proyectos puedan continuar lo que se inicia y sostener, ¿verdad? Son muy pocos los proyectos que con el tiempo se han mantenido vigentes, ¿verdad? Y eso sería mi opinión. Muchísimas gracias. Es bastante interesante la opinión de los panelistas. Vuelvo a repetir, la gente que quiera realizar sus opiniones, comentarios o consultas lo pueden hacer a través del chat para hacer algo un poco más dinámico. No tengan vergüenza ni miedo, nada. Esto no hay error en nada de lo que consulten o opinen. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esto va directo para que el licenciado Darío Gómez pueda respondernos. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos, ambientales o regulatorios que enfrenta la minería en Paraguay? Lamentablemente tengo que repetir que es en base a mi experiencia que estoy hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, es apuntar a que la universidad presente una oferta académica realista y práctica, acorde a la realidad geológica nacional, que la legislación ambiental considere a la minería como una opción de desarrollo y no como un enemigo en el marco del artículo 7 de la Constitución Nacional, que reza su conciliación con el desarrollo humano integral. Que la legislación minera sea atractiva para atraer, entre comillas, la inversión minera en el país, considerando que no se cuenta con información suficiente para proyectos de exploración siquiera o explotación menos, promoviendo la prospección. Y por último, adecuar la legislación minera para que la aprobación de los contratos de concesión por el Congreso sea solo un mero trámite. Esta es mi opinión a la pregunta cuáles
son los principales desafíos técnicos, ambientales o regulatorios que enfrenta la minería en Paraguay? Me parece genial. Sobre ese punto, un comentario nada más. Profe, ¿vos crees que la falta o la dispersión de informaciones geológicas o geográficas afecta bastante también a la minería? Yo no veo una dispersión de la información, yo veo una inexistencia de una información actualizada. Dispersión sería que si hubiese habido que cada institución tenga información o algo parecido, pero deberíamos entrar en el servicio geológico paraguayo, que no existe, ¿verdad? Claro. Entonces, están los papeles, pero en la realidad no existe. Entonces, yo no veo una dispersión. Lo que veo es una polarización hacia que, perdón, Sí, la actividad minera lo ven como un enemigo. entiendo. Bien. Eh, Licenciada Mónica, una consulta. Eh, Según tu perspectiva, ¿qué tan preparado está nuestro país para atraer inversiones sostenibles en minería? Bueno, y justamente como dijo el profesor Darío, ¿verdad? Que hay una gran falta de información y voy a opinar al respecto. Eh, Como siempre, seguramente que hay varios, si están conectados mis alumnos, a lo mejor van a escuchar otra vez esto, ¿verdad? Perdón por repetir mucho. Bueno, pero que cuando se hace una investigación, esa investigación requiere una inversión. Es costoso generar información. Entonces, por eso se necesita justamente un apoyo económico, ¿verdad? Si esa información y todo lo que tenemos en el país, toda la información que se tiene sobre minería, justamente, se tiene gracias a la minería. Porque la Anshu Corporation es una de es una empresa minera de la década de los 80 que generó prácticamente toda la información para construir, digamos, el mapa geológico del Paraguay. Entonces, y detrás de eso es que hasta en la actualidad y vienen los inversionistas, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el desafío, ¿verdad? Eh, de, eh, apoyar los proyectos mineros, porque además de que los proyectos mineros hacen una inversión para generar esa información que se necesita, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que desde que una empresa minera está apostando a invertir, eh, que generalmente es las primeras etapas, es solamente inversión, ¿verdad? Están generando información y además eh, están generando trabajo para no solamente, sabemos que en minería no solo el, el trabajo lo tenemos los geólogos, ¿verdad? Sino que es multidisciplinario. Desde que una empresa se constituye en un lugar, no solamente el trabajo no solamente es técnico, sino involucra a varios actores, digamos, de una comunidad, desde desde la provisión, por ejemplo, de alimentos, la provisión de ayudantes, genera un movimiento, ¿verdad? Económico. Y entonces, quizás ese es un punto de vista que no toda la gente ve, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un poco mi comentario, ¿verdad? Y mi visión respecto a a la minería. Genial. Bueno, acá ya tenemos algunas consultas y quisiera dirigir la primera pregunta a la licenciada Paola, en donde dice, siendo un problema más que evidente la falta de actualización de información como gremio, ¿no deberíamos ejercer presión para poner en marcha el Servicio Geológico Nacional y cómo podemos ejercer esa presión? Es un punto bastante interesante el Servicio Geológico, según
Tu opinión, licenciada Paola, ¿qué podemos responderle al señor Diego? Sí, de hecho que el servicio geológico es bueno, como su nombre dice, un servicio indispensable para nosotros los geólogos y para otros sectores del país también, ¿verdad? Claro que como gremio tenemos que impulsar eso, tenemos que, como dice el comentario, ejercer presión, solo que como gremios solos no vamos a tener tanto eco. En realidad deberíamos buscar más actores que se beneficien con ese servicio y, bueno, llamar la atención de más sectores, ¿verdad? De hecho, ahora mismo estamos analizando un proyecto de código minero que planteó el Viceministerio de Minas y Energía, un nuevo código minero donde justamente uno de los capítulos habla sobre no la creación, porque el servicio geológico ya fue creado por otra ley, por la ley anterior, pero sí de implementar el servicio geológico, reglamentar su estructura orgánica y también su financiación. Ya está en el tapete eso, pero sí, claro que como gremios deberíamos de impulsar aún más, ¿verdad? Inclusive el ingeniero Wilmar, el presidente de la asociación, hizo hace poco una presentación sobre la importancia y, bueno, lo interesante y lo vital que sería implementar el servicio geológico de una buena vez en uno de los seminarios de minería que hubo el mes pasado, ¿verdad? O sea, la AGP en realidad está tocando ese tema y está analizando la manera de llevar adelante, ¿verdad? Estamos en eso. Si me Tenemos otra permiten cosa. una opinión. Sí, sí, adelante. En los foros internacionales con que tuve la suerte de participar, se hablaban tres argumentos para la inversión: seguridad jurídica, garantías a la inversión y celeridad en los trámites. Mientras nosotros no fortalezcamos estos ítems que mencioné, sería una utopía pensar en un código minero tan complejo como el que leí, en que lo único que hace es, repito, complicar la cuestión. La ley 3180 y sus modificaciones y el decreto reglamentario son bastante claros en el cumplimiento. De hecho, esta legislación que mencioné sostienen los trámites y, a pesar que es bastante complejo, es bastante completo. Pensar en un código minero que repita todos los aciertos y, entre comillas, errores de los anteriores solamente llevaría a que la inversión se corra, porque ese código minero, hasta donde leí, y puedo estar equivocado, apunta más hacia un país donde ya tiene evaluados sus recursos y apunta a una inversión directa. Nosotros estamos en un país de prospección, ni de exploración y mucho menos de explotación. Pues hay que tener mucho cuidado, según mi humilde opinión, respecto a los ítems que estoy diciendo. Es decir, que si nosotros no garantizamos, si no proponemos una seguridad jurídica a los inversores, si no garantizamos esa inversión y si no aceleramos los trámites para obtención de los derechos mineros, estamos hablando para las nubes. Gracias. Me parece. Buenas, ay, perdón. Sí, Nos encimamos todos. Justamente, profesor, en la subcomisión de minería, a la cual te invitamos a formar parte porque valoramos muchísimo tu opinión y tu experiencia, estamos tratando ese asunto del código minero, ¿verdad? Y prácticamente todos los que formamos parte de esa subcomisión coincidimos en todo lo que estás mencionando, ¿verdad? Entonces, te quiero comprometer, si podés, si no estás ocupado por el campo o con otras actividades, a que participes también de esta subcomisión para poder fortalecer nuestras respuestas y nuestra posición sobre este código. Gracias por tu consideración.
Es cuestión de desorganizar los horarios, ¿no? Sí, sí, en relación a lo que están mencionando acá, Ana Clarice dice, eh, a los colegas, su opinión sobre la propuesta de la nueva ley minera que contempla un incentivo a la minería más flexible que la ley actual. Creo que con las opiniones que han dado, lo que está corriendo por todas partes, por decirlo de una forma, para su análisis es el código minero, que por lo que escuché no tiene gran aceptación, sino que es más para así como dicen, para una minería ya bien desarrollada. Sin embargo, acá en Paraguay estamos caminando recién con eso. Licenciada Mónica, ¿ibas a opinar algo? Sí, No, sí, yo quiero en mi agregar nada más, pero parte quiero ya agregar disculpa, Sí, en parte ya respondieron Darío y em, ah, se me Paola. fue Paola. ella. Licenciada Mónica. Sí, bueno, solamente quería nada más agregar, ¿verdad? Que como gremio, ¿verdad? Tenemos en, en este tiempo que estuvimos y que nos tuvieron en cuenta justamente para poder analizar, aunque con muy poco tiempo, y, agregando eso, ¿verdad? Para analizar ese código minero, pero el que nos hayan tenido en cuenta ya es un paso. Entonces quiere decir que nos están viendo, ¿verdad? Como gremio que existimos en la política actual, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que continuar que sigamos siendo vistos, que por largo tiempo nadie tenía en cuenta la opinión de los geólogos, ¿verdad? Sino simplemente otros profesionales trabajaban en la ley minera inclusive. Entonces, es un desafío y que tenemos que tratar de sostener y continuar, ¿verdad? Para dar nuestra opinión y corregir justamente los errores que tienen y aportar nuestro conocimiento para mejorar justamente y que continúen los proyectos. Esa sería mi opinión. Muy bien, muy interesante todas las opiniones que han presentado. Creo yo que tenemos bastante claro, o por lo menos un panorama general de lo que es la situación actual de la minería en nuestro país. Entonces ahora quiero pasar un poquito más a sus experiencias profesionales. Quiero iniciar con el licenciado Darío, ya que como comentó que tiene bastante experiencia y sus inicios, cómo se dieron en la minería, quisiera hacerle esta consulta. Desde su perspectiva o su experiencia profesional, ¿qué aspecto considera más desafiante o enriquecedor al trabajar en minería? Lamentablemente te tengo que desagradecer por mis inicios en la minería porque me fui para 3 días a la gerencia y me quedé 3 meses. Experiencias, son Eh, experiencias. y, Teniendo en cuenta lo que propone como desafiantes o enriquecedoras, creo que un desafío para cada uno de los geólogos es la obtención de información geológica básica. Yo no soy de los que piensan que saben todo, ¿verdad? Hay mucho que saber. Cada día que yo camino por todo el país encuentro cosas nuevas. Entonces, es un desafío la información geológica básica, ya sea individual, académica o institucional, ¿verdad? Por otro, también es un desafío lograr interesar a inversores con la poca información geológica que dispone el país. Si nosotros mismos nos proponemos a convertir el país en un gran parque nacional, nadie va a venir. Por otro lado, un desafío para todos los egresados y los que estamos en empresas o somos consultores o fuimos consultores,
es entrenar a los estudiantes y recién egresados, teniendo en cuenta su preparación académica. Es decir, que en la experiencia personal que tengo, es que eh, tengo la satisfacción de comentar que hace unos días fui a una región y le encontré a una de mis ex alumnas y ex pasantes y ex compañeras de trabajo con un altísimo nivel de conocimiento geológico, una interpretación estructural magnífica. Y me permito, con la disculpa de todos ustedes, mencionarle a mi querida Zoraida que me impresionó su preparación, su buena onda, el análisis que hizo del ambiente en el cual ella estaba trabajando. Entonces es tan importante que entrenemos a los estudiantes y recién egresados y nuestros pasantes, teniendo en cuenta su preparación académica y falta de experiencia. Entonces, eso para mí sigue siendo un desafío, a pesar de que mucha gente quiere que o me jubile o me muera, pero creo que por ahora, por lo menos, hasta estos días sigo vivo y no me voy a jubilar todavía. Así que ese para mí es un gran desafío, entrenar a los estudiantes y recién egresados teniendo en cuenta su preparación académica. Qué satisfacción para vos, profe, ver a tu alumno en todo un profesional, ¿verdad? Es algo bastante lindo, interesante ver cómo uno crece en el ámbito y la minería no es una cosa fácil. Creo que todos los que pasaron por minería van a concordar en eso. Muchísimas gracias Y, por su... y, y tanto Paola como Mónica son un lujo para la geología y la minería. Así es. Bueno, la siguiente pregunta la voy a hacer a las dos señoritas que están con nosotros participando, donde dice, ¿cómo ha sido su experiencia como profesional en un sector tradicionalmente masculino? Quisiera iniciar esta pregunta con la licenciada Mónica, si su opinión cuál es en referencia a la experiencia que ha tenido en este sector bastante difícil, por decirlo de una forma. Bueno, la verdad es que es un poco eh, complicada la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, yo no veo, yo no le, no sé, yo creo que depende de la actitud que cada uno pone, ¿verdad? De qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Pero desde desde que me recibí, vamos a decir que empecé justamente trabajando en el campo y no, depende mucho de la actitud que uno tiene con las personas y no, yo no tuve mayores complicaciones al respecto, ¿verdad? Yo creo que afuera, eh, quizás en Paraguay sea un poco más vamos a decir, por lo que somos muy más tradicional, ¿verdad? Pero eh, afuera, o sea, yo trabajé con varios consultores, colegas internacionales y realmente no tuve mayor inconvenientes por mi condición femenina, digamos. Súper. Licenciada Paola. Bueno, yo tampoco realmente siento una gran diferencia de trato o de poder trabajar por ser mujer. Al contrario, me tocó trabajar más veces con más cantidad de mujeres en minería que de varones, ¿verdad? Hablando en el ámbito profesional, en profesionales, por lo menos tuve que compartir más veces situaciones profesionales con mujeres y la parte que me tocó con los hombres, con los varones, en realidad, así como dice Mónica, depende mucho de la actitud, de la personalidad que uno tenga y de cómo encare el trabajo, ¿verdad? Rápidamente la gente se da cuenta de qué uno es capaz de hacer y cómo uno se organiza y cómo uno trabaja
y acompaña ese ritmo de trabajo. No creo que me haya tenido que ganar un lugar, como muchas veces se suele escuchar de parte de muchas mujeres. Yo creo que eso se dio automáticamente cuando la gente ve la calidad de persona que uno tiene o que uno es, ¿verdad? Entonces no siento que haya sido particularmente diferente mi incursión en el mundo de la minería por ser mujer. Yo creo que puede pasar completamente desapercibida. O sea, yo no noté alguna diferencia o algún trato distinto por ese hecho, ¿verdad? Solo eso. Me parece genial. Entonces, tuvieron una gran aceptación, o sea que no hubo ningún inconveniente al ser mujer en desarrollar proyectos mineros. Entonces, hablando un poco de lo personal, ¿verdad? Yo puedo Inclusive, comentar, si quisiera nomás comentar un poquito sobre el punto, ¿verdad? De que yo sí tuve en algún momento algún que otro inconveniente con los varones que estaban trabajando en canteras o algo así, el rechazo así de que sos mujer y me vas a venir a decir cómo hacer. Pero eran roces así bastante pequeños, no muy fuertes y que rápidamente es como que se limaron esas asperezas. Es un poquito mi experiencia nada más. ¿Qué ibas a comentar, Paola? yo, yo inclusive creo que hasta tuvo sus ventajas ser mujer, porque justamente los compañeros de trabajo como que estaban más pendientes de uno, más cuidadosos, respetaban más. En mi caso, al menos me favoreció bastante, ¿verdad? Y mencionaba Mónica el tema de tratos con gente de afuera o de otro país. Uno creería que Paraguay es un país machista y muy cerrado. Yo, sin embargo, vi que gente de otros países es mucho más machista o mucho más cerrada que nosotros, que los paraguayos en ese sentido. Qué suerte. Eso, eso es como un alivio, que no somos tan machistas como pensamos, que se puede trabajar bien con los compañeros o los colegas varones. Bueno, para ir un poco adentrándonos a la última parte de lo que sería, eh, este conversatorio. Voy a primero a realizar una consulta que hizo el Diego, que dice, ¿cómo gremio deberíamos de fijar junto? ¿Cuánto es lo mínimo que debería de ganar el geólogo en el sector minero? Creo que es algo que especialmente a los juniors le cuesta saber en cuanto a propuesta, cuánto aceptar, si alguien quiere darle su opinión. Eh, bueno, yo voy a hablar un poquito o sea, no voy a hablar de montos, ¿verdad? Eh, pero eh, cuando yo inicié como geóloga, ¿verdad? No tenía idea de cuánto. Yo no pensaba en cuánto iba a ganar, pensaba en cuánto iba a aprender. Y capaz que muchos trabajos hice gratis, pero me gané la experiencia. Eh, pero bueno, no sé si hay un monto, ¿verdad? De eso creo que más bien cada empresa tendría, o sea, tiene su consideración al respecto, ¿verdad? Pero de hecho no, ni en nuestros, o sea, no, yo no conozco que haya un monto, eso se tendría que trabajar también en un colegiado o algo por el estilo, ¿verdad? Pero como asociación tampoco todavía no llegamos a eso, pero es una opinión nada más, es mi punto de vista. Bueno, como asociación realmente no tenemos la facultad para regular honorarios, pero sí podríamos hacer sugerencias de por lo menos una base o un piso de lo que podríamos esperar cobrar por tal o cual trabajo. Claro que el techo ya dependerá de cada uno y de cada situación, pero por lo menos un mínimo para estar bueno, para que la profesión no se vaya al suelo, ¿verdad? Para tener un poco de jerarquía y también un poco de seriedad a la hora bueno, de regular el costo de los trabajos, ¿verdad? Sí, se habló en la asociación sobre ese tema, sobre una sugerencia de costos de trabajo, pero es algo que todavía es delicado y está en conversaciones, ¿verdad?
probablemente estaríamos como asociación lanzando unas sugerencias de cuánto cobrar por los trabajos, por los diferentes tipos de trabajo y las diferentes condiciones también. Si me Gracias. permiten, Sí, sí, profe. si me permiten, el tema es que la mayoría de las veces lo que deciden los honorarios son gerentes que no tienen nada que ver con la geología. Yo tuve la oportunidad de proponer salarios muy interesantes en las compañías en las que trabajé. Y creo que todos los que trabajaron conmigo en estas compañías nacionales e internacionales salieron satisfechos en el sentido de que valorar el trabajo del geólogo tiene dos aspectos. Uno, que te valoren en la empresa por los resultados. Y otro, que si el gerente o el country manager es un geólogo, bueno, dé un poco su aporte de nivelar los salarios o los honorarios de los profesionales. Pero en las empresas, en base a mi experiencia, los honorarios o los sueldos o lo que sea, se pagan por los resultados. Cuanto más atractivo sea el resultado, más fácil es conseguir que los honorarios sean mejores. Súper. Bueno, para continuar, quiero hacer una pregunta a los tres, ¿verdad? ¿Cuál sería el mayor desafío que tiene que afrontar la minería en Paraguay para ver un futuro interesante? Si iniciamos con Paola. Bueno, yo creo que el principal desafío ahora mismo es un marco legal acorde a los tiempos y acorde a la situación del país, ¿verdad? Yo creo que esa seguridad jurídica es crucial para captar las inversiones y dar garantías de, bueno, del trabajo y de los procesos, ¿verdad? Creo que nuestro marco legal es un desafío y también el trabajo entre instituciones. En nuestro caso, en minería, las dos instituciones principales son el viceministerio y el MADES. Y esa articulación entre viceministerio y MADES hoy es completamente deficiente. Muchas veces conseguimos la constancia de aprobación del viceministerio en un tiempo relativamente apropiado. Sin embargo, en el MADES tenemos expedientes por más de un año, 2 años, sin razón de estar tan atrasados. Y bueno, así como dijo el profesor al principio del conversatorio, una solicitud de prospección te lleva años. En esos años se pueden diluir los intereses, puede cambiar el panorama respecto a un prospecto de minería que uno tiene. En fin, el tiempo genera también circunstancias y bueno, tendríamos que acelerar esos procesos para que sea más fácil y que sea más llevadero hacer investigaciones mineras. Eso. Muchas gracias. Profe, más que preguntarte sobre el desafío, porque en algún momento ya comentaste, lo que quisiera consultarte es, si, ¿qué vos le dirías a los alumnos, aquellos que quieran dedicarse a la minería? ¿Qué les aconsejarías? Y la verdad es que siempre en mis cátedras digo que le elijan a que le exijan a sus profesores a dictar materias basadas en el conocimiento, la experiencia y la habilidad de ejercer la profesión. Porque al salir de la burbuja de la facultad, necesitamos ejercer la profesión. Entonces, que le exijan a sus profesores a dictar sus materias basados en el conocimiento, la experiencia y la habilidad de ejercer la profesión.
y aprovechar a los profesionales docentes. Repito, aprovechar a los profesionales docentes y no a los docentes profesionales sin experiencia en el ejercicio de la profesión. Genial, profe. Entonces, aprovechar todas las oportunidades que tenemos de aprender más siempre. Licenciada Mónica, ¿qué, a ver, qué te hubiese gustado cuando saliste de la facultad que alguien te diga, mira, esto necesitas saber para afrontar la vida profesional o la vida laboral? ¿Qué le dirías a ese alumno que se va y te pregunta, ¿qué tengo que saber? Bueno, yo siempre estoy vamos a decir, estoy disponible para las consultas, para mis alumnos, ¿verdad? Ellos saben. Eh, y, y es animarse nada más. Yo creo que es una parte, siempre digo que es 50-50. Una cosa es lo que se aprende. Sabemos que en la enseñanza misma los tiempos cambiaron. No, no es más la enseñanza tradicional, que es el profesor está ahí enfrente diciendo, hablando, ¿verdad? Sino que los mismos, vamos a decir que el contexto así de la enseñanza hoy en día es que cada uno tiene que desarrollar su propio conocimiento, y el profesor es un guía. Por eso yo digo que siempre es 50-50, y por supuesto que hablar con un recién recibido, con un profesional recién recibido es diferente que hablar con esa misma persona después de varios años, o sea, después de su experiencia. Entonces, yo creo que cada uno va desarrollando y eh, va desarrollando su experiencia. Creo que es muy importante también eh, todo lo que aprender o sacar provecho, ¿verdad? Del conocimiento de los profesores, y además de eso es crear, y con el trabajo uno va ganando eso, ¿verdad? Nunca se termina de aprender, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que descubrir también. Genial, genial. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando de a poco nuestro conversatorio. Si alguien más quiere ir haciendo unas consultas o una opinión, creo yo que esta tarde estuvimos aprendiendo, o esta noche ya, en realidad, aprendiendo bastante de la visión que se tiene un poco sobre la minería actual y cómo tenemos que afrontarlo para poder llegar a una minería desarrollada en el futuro, ¿verdad? Que sería con mayores informaciones geológicas, con una mejor reglamentación o eh, con nuestra ley, ¿verdad? Que esté bien estructurado. Y así vamos cerrando un poco. Los alumnos también que estuvieron participando ya saben un poco que pueden ir acercándose a los profesionales, a los profesores, a hacerles sus consultas y ver cómo ir afrontando su vida profesional una vez que sale de la universidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un gusto estar acá con ustedes, un gusto haber compartido con estos panelistas profesionales de primera y hasta la próxima. Sí, gracias a todos y bueno, me toca agradecer por la participación de cada uno y en especial también por los disertantes. Fueron charlas muy instructivas, muy interesantes y al final el conversatorio, gracias a Mónica, a Paula y al profesor Darío, eh, es cierto, siempre uno lee entre líneas, es el mismo problema, es la burocracia que tenemos con nuestra ley minera, la descoordinación entre las instituciones públicas que son realmente espanta inversionistas. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, también quiero agradecer a la comisión directiva, al integrante de la comisión directiva que estuvieron trabajando desinteresadamente, con mucho énfasis y ímpetu
para la realización de este evento. Muchas gracias a cada uno. Realmente, en mi opinión, fue una buena organización y, y, y quiero aprovechar para invitar para el jueves 27 para la siguiente noche de charlas, aguas subterráneas. Creo que va a ser muy interesante también y tenemos disertantes con mucha experiencia. Y finalmente, el 28 no se olviden de agendar o de inscribirse para la cena de fin de año. Debemos compartir más, debemos unirnos, debemos estar en un gremio fuerte, activo, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena y así vamos a poder lograr, así vamos a poder hacer la fuerza que se requiere para demostrar que acá hay un grupo de profesionales que pueda asumir responsabilidades. Yo creo que estamos en condiciones, tenemos gente, profesionales con mucha experiencia y bueno, pero necesitamos unirnos, necesitamos compartir también así cenas de fin de año por lo menos y bueno, esta es la segunda edición ya de charlas y el broche de oro con la cena de la AGP. Bueno, muchas gracias y les esperamos a todos y bueno, si pueden invitar a más colegas para la siguiente, para el jueves y eh, por cualquier cosa, por cualquier duda, como comisión directiva de la AGP estamos siempre a las órdenes para lo que sea. Muchas gracias. Asimismo, queremos agradecer una mención especial y agradecer profundamente a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible la realización de este evento. Haya Consultora Geológica Integral, SAE, Servicios Ambientales y Estudios Geológicos, Geomeister S.A., Hidroservice, Metálicos y No Metálicos S.R.L., Transander Paraguay S.A., Piedra Rica Mining S.A., Virenda Estudios Geológicos y Plastichaco S.A. Gracias por la confianza y apostar al desarrollo continuo de la geología en el país. Finalmente, gracias a todos a los profesionales, estudiantes y colegas que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom. Su presencia es lo que da sentido a este esfuerzo. Me despido deseándole una excelente noche, muchas gracias y nos vemos en la segunda parte de esta charla.